porque todas tenemos mucho que contar. Mujeres de 10 en Educación. Una conversación desde la Red de Mujeres Unidas por la Educación. Acompáñanos a conocer los retos, aprendizajes y desafíos de las mujeres que construyen la educación todos los días. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Mujeres de 10 en Educación. Mi nombre es Sonia del Valle y estaré conversando hoy con Patricia Ganem. Ella es doctora en Educación e integrante del comité organizador de la Red de Mujeres Unidas por la Educación. Estimada Pati, muchísimas gracias. Gracias por estar aquí. Para arrancar, me gustaría que te presentaras, que nos dijeras cuál ha sido tu trayectoria profesional, por qué estás en la red, por qué educación y mujeres. Cuéntanos un poco sobre ti para que te conozca. Muchísimas gracias, Sonia. Siempre es un gusto compartir con otras personas nuestra experiencia y lo que hacemos en educación. Fíjate que yo empiezo en el mundo de la educación como maestra de primaria. Es mi primera formación y cuando yo tengo mi primer grupo y voy dirigiéndome al salón de clase, me doy cuenta que lo que había yo aprendido en la normal no me iba a alcanzar para poder atender a un niño, ¿no? Entonces, sus inquietudes, sus preguntas, lo que pasa, cómo aprenden, sus ritmos de aprendizaje. Y a partir de ahí, decido emprender la búsqueda de respuestas en la pedagogía, en la filosofía, en la evaluación, en la investigación, y voy haciendo pues algunos otros estudios, pues hasta concretar mis estudios doctorales, que me van dando algunas herramientas y algunos elementos. Pero toda esta búsqueda y esta reunión de herramientas para poder atender como docente a un niño, a una niña, luego a jóvenes, bueno, pues me fue confirmando la convicción de que es a través de la educación, esta educación intencionada, que se puede ir ayudando a que todas estas capacidades que tiene un ser humano puedan irse desarrollando de una forma paulatina, progresiva, sostenida, apegada a cada una de las edades. Entonces, por eso, bueno, pues me ha convencido el mundo de la educación, pero hay muchos otros elementos como dedicarse a generar espacios de formación para las mujeres. Me da la impresión y tengo la convicción y fui descubriendo que las niñas, las jóvenes, son las primeras en salir de los niveles educativos. A veces porque los padres tienen creencias, a veces porque se casan muy temprano, a veces porque hay embarazos, y eso las va retirando de el continuar sus estudios. Entonces, me he también interesado mucho en ver cómo ampliar estas posibilidades, estas oportunidades para mujeres, para niñas, para jóvenes. Incluso me tocó en una temporada de mi formación trabajar mucho con normales en esta formación inicial de las maestras y los maestros. Y si bien la educación es femenina, prioritariamente, sobre todo en los niveles básicos, mucha de la formación de las mujeres maestras también hay que perfeccionarlo. Entonces, por ahí me he interesado, Sonia. Oye, Pati, y dime, en tu trayecto ya como fuiste maestra, pero después, ¿qué pasó? Porque sé además que también has sido funcionaria de la Secretaría de Educación Pública. Cuéntanos, diste clases en las escuelas y luego cómo fue que pasaste, qué más hiciste o cómo fue que pasaste a ser funcionaria de la educación, pero quizá en el Inter, cómo además has emprendido, porque eres también emprendedora, ¿cierto? Correcto, Sonia. Una de las cosas que descubro siendo maestra, luego siendo parte de la formación de profesores, que la formación continua de maestros es y debe ser una prioridad, ¿no? En el ejercicio docente. Entonces, pues emprendo un pequeño esfuerzo que se llama Grupo Loga, que subsiste hasta la actualidad,
donde nos dedicamos a la formación continua de maestras y maestros. Es decir, un profesor nunca terminará de tener todas las herramientas para entender las nuevas generaciones que van llegando a las aulas. Y a partir de eso, no solo la fundación de un pequeño espacio para la formación continua, sino descubro también que hay muchas otras organizaciones que tienen diferentes intereses, a lo mejor de llevar tecnología a las escuelas, a lo mejor mobiliario, a lo mejor temas específicos que puede ser lectura, equipamiento de bibliotecas, y voy descubriendo que hay una enorme cantidad de personas interesadas en ayudar en este país a la educación. Y a partir de ahí vamos formando redes de organizaciones y descubro además en el mundo de la microempresa, de estos emprendimientos, que hay un actor dentro de las escuelas que en el caso mexicano tiene una participación muy paralela y demasiado débil, que son los padres de familia. Y vamos descubriendo en la normatividad que los padres de familia no tienen una real representación, guardan mucho silencio en el tema de la exigibilidad de la calidad educativa. Y descubrimos en la ley que hay los consejos de participación y que dentro de los consejos a nivel escolar, municipal, estatal y nacional, la ley tiene una disposición para su constitución. Y en determinado momento exigimos a la Secretaría pues que se constituyera el Consejo Nacional, que se le diera vida a estos pequeños espacios para que los padres de familia pudieran hablar. Y me topo con la sorpresa, Sonia, que me invitan a dirigir como secretaria técnica el Consejo Nacional de Participación Social. Y no, la verdad es que yo me sorprendí porque nunca en mi vida pensé ser funcionaria. Siempre he sido académica, investigadora, profesora, y le dije, no, yo lo que hago es visibilizar esa necesidad. Y me invitan insistentemente y la verdad que dije, bueno, voy a ayudar 2 o 3 años y me quedé 12, Sonia. Oye, y hablas, no, te quería preguntar una cosa. Hablas de estos espacios de participación de, sobre todo las mamás, porque la verdad es que los padres de familia, suenan masculino, pero en realidad son las madres de familia en su gran mayoría quienes están más al pendiente o más cercanamente a las escuelas. ¿Qué descubriste? ¿Descubriste que requerían apoyos para poder participar? ¿Descubriste que participaban porque tenían ganas, tiempo, esfuerzo e interés? ¿Qué durante todos estos 12 años que estuviste como secretaria técnica del Consejo Nacional de Participación Social, cuáles son tus aprendizajes de ahí? No mucho, Sonia. Primero que no hay una cultura de la participación, primero a nivel nacional, como organización de país, y que esto permea las familias, las escuelas, las organizaciones, las empresas. No hay una cultura de la participación. A veces se piensa que el donar algo o el llevar algo o el estar presente en alguna actividad es participar. Y sí, es una manifestación de la participación, pero descubro también que cuando les ayudas a identificar que ubicar objetivos, que ponerse de acuerdo cómo llevarlos a cabo, que adviertan que la transparencia y la rendición de cuentas es un elemento exigible por parte de los padres de familia sobre lo que pasa en las escuelas, que organizarse en comités, que un comité es un gran elemento de observación de cosas importantes en el aprendizaje. Entonces los padres de familia, con un buen director, con un buen liderazgo, y con profesores que hagan equipo con ellos, verdaderamente transforman una escuela. Y cuando la base es la confianza, porque el director transparenta los recursos,
los maestros hablan con claridad con los papás tienen tareas muy concretas, entonces se forma una comunidad de trabajo, se forman equipos participativos. Y eso fue a lo que nos dedicamos 12 años. Hay escuelas que ya tenían alguna experiencia, los programas como escuelas de calidad, escuelas de tiempo completo, escuela segura, tenían la base en la participación. Y nos apoyamos de ahí y esos consejos que se instalaban aprendían a administrar el programa, a gestionar más recursos, a ponerse de acuerdo, a tener objetivos en común, a documentar lo que estaban haciendo. Entonces descubro que no tenemos una cultura ya de la participación, pero sí les ayudas a descubrir cómo hacerlo, lo logran y les gusta el trabajo voluntario. No necesitan recursos para operar, sino condiciones para participar. Oye, y hoy una de las políticas o la política quizá más relevante del actual gobierno, pues tiene o descansa la nueva escuela mexicana en la participación de los padres. Quizá ahí hay un aprendizaje que hemos heredado o las escuelas han heredado a lo largo de los trabajos previos. ¿Crees que sigue pasando lo mismo? Es decir, ahí sigue habiendo este interés por participar, por mejorar la escuela, por mejorar la infraestructura, por estar al pendiente de los aprendizajes de las niñas y los niños. Yo creo que en algunas escuelas sí, Sonia, cuando la participación está débil y no hay acompañamiento, se cae muy rápido, ¿no? Porque todo este aprendizaje debe de ser sostenido y hay escuelas que no lo van a autorizar nunca. Si el director tiene miedo de que los padres estén presentes, de que los padres interactúen con los maestros, pues eso se va a frenar. Entonces tenemos por ahí un 40% de escuelas que no van a permitir la participación, un 30% que todavía está incipiente, pero yo creo que en el país hay un 30% de escuelas que cuando uno las visita, como tú dices, si infraestructura es buena, el director se mueve, se apoya de los papás para hacer gestiones y traer más recursos porque los consiguen en el municipio con algunas organizaciones, con algunas empresas o incluso con la misma entidad y van teniendo una infraestructura maravillosa. Además, organizan a los papás con los maestros para tener prácticas de lectura o papás lectores dentro de la escuela o invitan a profesionales diversos para que tengan talleres con los niños. Entonces, eso va generando un ambiente de trabajo en el aula y una serie de escuelas que cuida principalmente este derecho de las niñas y de los niños, que es el derecho de aprender, de no solo estar en la escuela, sino de generar espacios de aprendizaje. Y tienes un enorme trabajo hecho, dices, en formación docente. Digo, Grupo Loga ha de tener más de 20 años, 25, ¿no? Ahorita me corriges. Este, ¿Qué ha cambiado a lo largo de estos años en términos de la disposición de los maestros de comprender que uno nunca deja de aprender? Que seas o no maestro, o sea, cualquier persona tendría que estar poniéndose siempre al día, desde mi punto de vista, claro, obviamente. Pero ¿qué ha cambiado? Luego va a cumplir 40 años, Loga, fíjate, 40, no 20. Va a cumplir 40 años de estar al frente de estos esfuerzos. Y mi primer reto con el que me enfrenté es que había en el país una experiencia y un aprendizaje de parte de los maestros que la capacitación la da el Estado mexicano, la dan las autoridades y debe de ser gratuita. Entonces fue el primer bloqueo con el que yo me topo, porque en mi concepción como maestra de primaria, uno al ver las necesidades que no puede atender, porque no tiene todos los recursos para poder enfrentar un niño con problemas o un niño que tiene dificultades de aprendizaje o un niño que está pasando violencia en casa o que no sabe uno cómo
enfrentar los conflictos que pueden tener 2 o 3 niños al interior del aula. Cuando uno como maestro experimenta eso, tiene que ir a buscar respuestas. Y no puedes esperar que las autoridades te den todos los elementos para cubrir eso. Entonces, lo primero que tuve que hacer, y que para mí fue un objetivo, es apoyar a los maestros para que aprendieran a solventar su capacitación. Y eran cursos y siguen siendo muy económicos, pero es con esa vocación de que ellos busquen su capacitación, cubran el gasto, pero además formen, y ese fue el segundo objetivo, sus propios trayectos de formación. Estos enormes cursos o estas enormes campañas o programas de capacitación que son masivas, que pensamos que eso es lo que necesita el maestro, no necesariamente es así. Entonces, Grupo Loga se ha quedado como un espacio que ofrece momentos, que ofrece alternativas para que los maestros vayan viendo si eso es lo que necesitan. Y sí, vemos las respuestas de los docentes de cómo pueden ir ellos combinando, tomando un pequeño curso. Y lo que exigían los maestros, también ha sido un gran aprendizaje, es que sean cosas muy prácticas, que sean aplicables en el salón de clase, porque en muchas ocasiones lo que pasaba es que, pues sí, los investigadores, la academia, pues les dan grandes teorías y los maestros saben reconocer cuando hay alguien que conoce, que sabe y dice, lo aplaude. Sí, pero luego la pregunta era, ¿y ahora cómo lo aplico en el aula? Sí, es decir, no es fácil entender el lenguaje del maestro, lo que necesita, darle ejemplos aterrizados a cada nivel. Entonces, esos han sido los 3 grandes aprendizajes en Grupo Logo. Pues yo te agradezco muchísimo, Pati. Siempre es muy interesante conocer a las integrantes de la red. Este podcast es de la Red de Mujeres Unidas por la Educación y es un poco o busca que las personas nos conozcan, que sepan qué hacemos, por qué lo hacemos, porque una de las tareas que tenemos todas es abonar al cambio educativo, a la transformación desde cualquier trinchera, y conocer a las integrantes, pues siempre es un privilegio para mí y yo te agradezco que hayas estado aquí en el podcast de la red Mujeres de 10 en Educación. Muchas gracias, Pati. Conducción, Sonia del Valle. Coordinación, Gema Jara. Producción, Cecil Palma. Música, Orange Factory Music. Mujeres de 10 en Educación. Una serie de la Red de Mujeres Unidas por la Educación.